Manejo posoperatorio en mamoplastia de aumento. Contractura capsular periprotésica. ¿Cómo se comporta el tejido de la mama después de una cirugía de aumento de senos? Normalmente encontramos que el paciente, después de haberse realizado una cirugía de senos, presenta molestias, dolor, inflamación, edema no solamente en la parte de la mama, directamente en la mama, sino también en el tórax, entre seno y seno. La recuperación del paciente depende de muchos factores, entre ellos la ubicación o la colocación del implante. Habíamos dicho de que hay dos colocaciones habituales del implante. Uno de ellos es la colocación del implante por debajo de la glándula mamaria, denominada colocación subglandular, y la otra es por debajo del músculo pectoral mayor o colocación submuscular. Habíamos dicho anteriormente que cuando el implante se pone por debajo del músculo pectoral, la recuperación tiende a demorar un poco más. Entonces, cuando se pone el implante por debajo del músculo pectoral, el músculo pectoral queda estirado y eso hace entonces que la paciente adopte una posición viciosa, como por ejemplo echar los hombros hacia adelante y agacharse un poco. Esa posición es una posición antálgica, es decir, una posición que la paciente adopta con el objetivo de evitar un poco el dolor. Cuando la paciente trata de erguirse bien y echar los hombros hacia atrás, va a encontrar dificultad y le va a doler mucho porque el tejido que ya está inflamado y edematizado va a experimentar bastante dolor. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, una de las reacciones que normalmente el tejido experimenta es la siguiente. El tejido ve la prótesis mamaria como un cuerpo extraño, entonces habíamos dicho que él trata de deshacerse de ese cuerpo extraño a través de varias formas. Una de ellas es trata de reabsorber el cuerpo extraño. En este caso, es imposible que el tejido vaya a reabsorber esta prótesis. Trata de eliminarla o de sacarla del cuerpo, tampoco va a poder. Entonces la última opción que tiene es aislarla. Ahora, ¿cómo se produce el aislamiento? El aislamiento se produce a través de un proceso que se llama encapsulamiento o sencillamente cápsula cicatrizal. Ahora, el encapsulamiento de la prótesis mamaria o la cápsula cicatrizal no es malo, es un proceso normal que se espera. De hecho, beneficia bastante porque cuando el tejido mamario comienza a formar una cápsula cicatrizal alrededor de la prótesis, eso le da más firmeza y textura a la prótesis. Es decir, que un encapsulamiento cicatrizal es completamente normal y de hecho se espera que suceda. Pero cuando el encapsulamiento se da de manera exagerada por A, B o C motivo, es posible entonces que nos vamos a encontrar con una formación de una contractura capsular periprotésica. La palabra periprotésica significa alrededor o por encima de la prótesis. Entonces tenemos que la contractura capsular periprotésica es la retracción y engrosamiento del tejido cicatrizal de fibrina que normalmente se forma alrededor del implante, comprimiéndolo y generando dolor, endurecimiento del seno y distorsión de su forma. Puede suceder en un seno o en ambos. El tejido cicatrizal de fibrina es básicamente, digamos, como la materia prima que el organismo utiliza para formar la cápsula cicatrizal. Cuando este tejido cicatrizal de fibrina se retrae, se engrosa, se endurece, entonces puede generar una fuerza
sobre el implante, una fuerza deformante que comprime y genera dolor y endurecimiento del seno y hasta una malformación. Ahora, la contractura capsular periprotésica tiene una incidencia de un 8% en los aumentos mamarios durante un periodo de los primeros 3 años y en un 19% se presenta en los casos de implantes de corrección, es decir, que cuando la persona se somete a una segunda cirugía, ya sea para aumentar el tamaño o para reducir el tamaño, la posibilidad de que sufra una contractura capsular periprotésica es el 11% mayor que cuando la persona se va a hacer operar por primera vez. Más o menos, esta es una fotografía de una contractura capsular periprotésica. Yo diría que en una escala de Baker, que más adelante vamos a ver, sería escala tipo 3. Como ustedes pueden ver, el seno está retraído, la cápsula está prácticamente comprimiendo o ahorcando la prótesis, produciendo este tipo de deformidades. ¿Qué causa y cuáles son los factores de riesgo de este tipo de complicaciones? Las causas son multifactoriales, quiere decir hay muchos factores de riesgo que pueden producir este tipo de complicaciones. Una de ellas es la infección bacteriana. Es decir, la presencia de la infección bacteriana que se presente después de una cirugía somete al paciente a un riesgo muy alto de sufrir este tipo de complicaciones. Otro de los factores de riesgo son los implantes de superficie lisa. Ya habíamos dicho que hay implantes de superficie lisa y de superficie rugosa o texturizada. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de este tipo de implantes? Los implantes de superficie lisa no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque las texturas o la presencia de la textura, es decir, un implante de superficie rugosa, es una ventaja tremenda. La ventaja es que esto hace que la cápsula cicatrizal que se forma alrededor de un implante de superficie rugosa o de textura, hace que la cápsula no se adhiera tan fuertemente, permite un excelente acople entre el implante de superficie rugosa y la cápsula cicatrizal. En cambio, cuando el implante es de superficie lisa, este acople normalmente no se da muy bien, muchas veces la respuesta cicatrizal de la cápsula es bastante exagerada cuando se presenta con un implante de superficie lisa. También los implantes, aquellos implantes que son puestos a nivel subglandular, es decir, por debajo de las glándulas mamarias, tienen un factor de riesgo mayor de producir una complicación como la contractura capsular periprotésica. Es mucho mejor y más recomendado entonces ubicar los implantes por debajo del pectoral mayor que ubicarlos por debajo de las glándulas mamarias. Los hematomas y la presencia de agua, sangre o seromas dentro del saco mamario o del bolsillo mamario son un factor de riesgo también en la génesis o producción de este tipo de complicación. A continuación vamos a estudiar un poco la escala de Baker. La escala de Baker se utiliza para medir el grado de contractura del encapsulamiento mamario. Es decir, ustedes saben que una contractura capsular periprotésica no se forma de la noche a la mañana, sino que se va formando gradualmente. Y gradualmente va pasando a una escala de Baker grado 1 hasta la escala de Baker grado 4. La escala de Baker grado 1, ¿qué quiere decir? La mama está blanda y tiene un aspecto completamente natural, lo que significa que no existe una contractura capsular notable y todo está muy bien. En la escala de Baker grado 2,
La mama se siente un poco más firme, pero su aspecto se sigue viendo completamente normal. El incremento de su firmeza es una señal de que la cápsula se está comenzando a contraer. Su tratamiento requiere solamente fisioterapia, es decir, el uso del ultrasonido y los masajes de movilización de la prótesis. Más adelante lo vamos a ver. La escala de Baker grado 3. Aquí el seno está bastante firme y ha comenzado a verse anormal. Su tratamiento requiere cirugía y después de la cirugía el tratamiento de fisioterapia. En la escala de Baker grado 4, el seno está duro, duele, luce anormal, hay deformidad bastante evidente y su tratamiento requiere tanto de cirugía también como de manejo de fisioterapia. El diagnóstico se hace a través del estudio de signos y síntomas. Los síntomas son subjetivos, es lo que el paciente refiere o lo que el paciente dice que siente, pero que nosotros no somos capaces de palpar o medir de una forma objetiva. Y los signos, por el contrario, es lo que uno objetivamente puede ver o palpar o medir en el paciente, independientemente de la sintomatología. Los síntomas son tirantez o ligera firmeza, cambio de forma del pecho, los senos se hacen más esféricos, por ejemplo. Se puede presentar una inflamación repentina del pecho, el aumento de volumen, un endurecimiento del seno al tacto, se puede presentar deformidad del implante y también palpabilidad o capacidad para sentir el implante. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar, por ejemplo, las infecciones, el mayor riesgo se da durante las primeras 6 semanas después de la cirugía. Las infecciones son una de las principales causas de la contractura capsular periprotésica, por tanto su tratamiento debe ser más enfocado en la prevención que en el control de esta. Aunque las infecciones se tratan comúnmente con antibióticos, en algunos casos es necesario acudir al reemplazo total del implante. Los síntomas que se pueden presentar en una infección son fiebre, hipersensibilidad, enrojecimiento e inflamación del área afectada. ¿Cómo se puede prevenir la infección? Por ejemplo, pues estas sugerencias son ya a nivel personal. Obviamente el cirujano plástico por lo general es responsable de evitar la infección durante el tiempo o durante el acto quirúrgico y muchos de ellos te van a prescribir antibióticos. Pero en el caso del paciente sometido a este tipo de cirugía se le recomienda que no se sumerja en tinas o en piscinas hasta que las incisiones de los senos hayan cicatrizado por completo. Evitar tocar las incisiones o poner algún producto. Ojo, cosmetólogas, con estar utilizando cremas y productos raros o de pronto aquellas que no guardan estos productos con la correspondiente normas de bioseguridad, se infecta el producto y más adelante lo van a poner sobre las incisiones de este tipo de pacientes. Es bastante peligroso. Las lociones y los desodorantes también se deben evitar en estas áreas de la sutura. El tratamiento de la contractura capsular periprotésica. Obviamente el tratamiento que se va a presentar aquí no es un tratamiento de cosmetología, no es un tratamiento de fisioterapia, es sencillamente como para que se tenga la información acerca del caso. Uno de los tratamientos quirúrgicos es la capsulotomía cerrada. La palabra tomía significa hacer incisión, es decir, hacer una incisión a la cápsula y lo van a hacer de manera cerrada, no abierta. La capsulotomía cerrada es una maniobra en la cual el cirujano plástico aprieta la mama colocando sus manos en la base de esta hasta sentir cómo cede la contractura. La presión aplicada debe ser homogénea a fin de evitar que la cápsula se fragmente de forma irregular, ocasionando una posible hernia de la prótesis.
Está también la capsulotomía abierta. La capsulotomía abierta implica la apertura del seno a través de una incisión para cortar el tejido capsular a fin de liberar la presión periprotésica o la presión que la cápsula cicatrizal genera sobre la prótesis de forma anormal. O también está la capsulectomía parcial y completa, que consiste en la extracción de la cápsula periprotésica de forma total.